Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a esta segunda sesión de trabajo de la Conferencia Regional de ICESIS para Latinoamérica y el Caribe, titulada Experiencias y Proyectos de los Consejos Económicos y Sociales de la Región. Les voy a presentar en nombre del Consejo Económico y Social de la República Dominicana y les voy a hablar del Pacto Nacional para la Reforma Educativa y las implicaciones del mismo para el crecimiento económico y el fortalecimiento del capital humano en República Dominicana. Primeramente, ¿quiénes saben dónde queda República Dominicana? Bueno, República Dominicana, para los que no saben, queda justo en el centro del Caribe, de las Antillas Mayores, entre Cuba y Puerto Rico, y compartimos la isla con la vecina República de Haití. Aquí algunos datos generales acerca del país. En el 2003 el PIB fue de 60.636 millones de dólares, per cápita de 5.822 dólares. El Gini para el 2011 fue de 0.506, es decir, que es una sociedad con bastante desigualdad social. El Índice de Desarrollo Humano para 2012 fue de 0.702, ocupando el puesto 96 a nivel mundial. La pobreza moderada se estimó en 32.5% y extrema en 10% para 2011 y 2013 respectivamente. El país cuenta con 10.415 millones de habitantes en 48.730 kilómetros cuadrados. El gasto público social en el 2013 fue del 9.1%, y de estos, lo cual es de especial interés para nosotros, el de educación fue de 2.18%. Este porcentaje se va a incrementar a 4% en el 2014, debido al mandato legal por el cumplimiento del 4% por la educación, tras 15 años de demanda social. Ya más adelante en la conferencia les voy a comentar al respecto. Entonces, para iniciar ya con la materia de la ponencia, un reporte del Banco Mundial de 2014, titulado Cuando la prosperidad no es compartida, los vínculos débiles entre el crecimiento y la equidad de la República Dominicana, reporta, junto con otras instituciones y otros estudios, que del 2000 al 2011 la República Dominicana tuvo más de 50% de crecimiento en el PIB per cápita y se generaron más de 130.000 nuevos empleos. Es decir, fue una década de crecimiento económico sin igual. No obstante, este crecimiento no dio resultados en cuanto a la distribución de riquezas en la sociedad completa. 19% de la población sufrió un descenso en su estatus socioeconómico. Menos del 2% de la población logró escalar a un grupo de mayores ingresos, lo cual es un contraste sumamente amplio con el promedio de 41% de movilidad social positiva en el resto de Latinoamérica y el Caribe, a pesar de que las economías de los diferentes países de la región no incrementaron tanto como la dominicana. De igual forma, un tercio de la población se mantuvo pobre, a pesar de tener, según considera el Banco Mundial, las habilidades y los activos para generar un ingreso mayor. Estos son datos de estudios económicos. Ahora también hay datos de encuestas, de estudios de opinión pública, donde el 68% de la población afirma que el crecimiento beneficia solo a los ricos, y el 59% dice que hay pocas posibilidades para pobres salir de la pobreza. Esta encuesta fue publicada por la firma Gallup hoy, en septiembre de este año. Ahora bien, hablando un poco de los activos y habilidades para mejorar la generación de ingresos, un informe del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del 2012 señala que República Dominicana ha visto 60 años de incremento en la cobertura bruta del sistema de educación superior. Si se fijan, del 90 al 2010, el porcentaje de cobertura hizo más que triplicarse. De igual forma, si vemos el porcentaje de población que completó los niveles educativos secundario y superior, para el 2005 vemos que el porcentaje para secundaria era 22.4%. 2011 fue 27.9%. En cuanto al superior, fue 11% para el primer año y 12.6% para el segundo. Entonces, en términos brutos y considerando el crecimiento de la población, estos datos, que son del Observatorio del Mercado Laboral Dominicano y de la MESI,
apoyan una tendencia hacia una fuerza laboral con mayor calificación y una población con mejor perfil y mayores potencialidades para insertarse en el mercado laboral y generar mayores ingresos. Pero a pesar del incremento en la cobertura del sistema y a pesar del incremento en la cantidad de personas que se han graduado, tanto del nivel secundario como superior, en el 2010, 25.5% de los jóvenes que comprenden la población económicamente activa estaba desempleado. Y la juventud dominicana continúa siendo el grupo más afectado por la subutilización, con tasas de desempleo que casi duplican el promedio nacional en la mayoría de los países de la región. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Hay tres factores importantes citados en diferentes estudios. Aquí les voy a mencionar el de ANGE, que es la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, publicado en febrero de este año, el del MESIT, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, publicado en 2012, y uno que está por publicarse posiblemente este año del mismo ministerio. Los tres factores que crean este desajuste entre necesidades de personal de los sectores productivos y el perfil de formación de la PEA son una saturación de profesionales graduados en pocas carreras de alta popularidad entre los estudiantes, pero de baja demanda en el sector laboral. El segundo factor es baja calidad de los profesionales formados, relacionada a la falta de inversión y de políticas públicas que eleven la calidad educativa del sistema y que hagan frente a la expansión de la población estudiantil y a las necesidades de actualización y formación continua de los docentes. Y el tercero es una desvinculación entre oferta educativa y demanda de personal por sectores productivos. Es decir, muchos profesionales graduados en pocas carreras que no son de interés para los sectores productivos. Aparte de la saturación, baja calidad de los profesionales por deficiencias en el sistema de educación. Y el tercero, que no hay una comunicación entre lo que ofrece el sistema educativo y lo que necesita el personal que necesita los sectores productivos. Entonces, en apoyo a ese primer factor, aquí le presento algunos datos de la matrícula nacional en instituciones de educación superior por área de conocimiento para el 2011. Si se fijan, el primer renglón, que es Administración, Economía, Negocios y Ciencias Sociales, acapara cerca del 30% de la matriculación para ese año. El segundo renglón, la segunda área de conocimiento es Ciencias de la Salud, que es casi menos de la mitad que el renglón anterior. A este le sigue Ingeniería y Arquitectura con un porcentaje bastante cercano al de Ciencias de la Salud, cerca del 13%, y luego Humanidades con 11% y Educación con 10.72%. Fíjense en el dato de educación, la matriculación en educación. Más adelante vamos a hablar de eso otro poquito. Ahora, si vemos la misma data desagregada por carrera, no por área de conocimiento, notamos que la carrera con mayor matrícula es contabilidad, con un 10.11%. Luego le sigue medicina, con 7.83%, psicología, cercano a 7%, derecho también cercano a 7%, administración y mercadeo, ambos cercanos a 6%. Ingeniería civil ya va mucho más por debajo, con 3.84%. Este gráfico acapara el 68% del universo de estudiantes reportado en el gráfico anterior. Y estas 15 carreras, o sea, aquí solamente hay 15, si se fijan, la que menos tiene en el gráfico tiene 1.85%. Estas 15 carreras representan un poco menos del 15% del total de carreras disponibles. Es decir, que el restante 85% de carreras tienen todas menos de un 1% de matriculación cada año. Muchas de esas carreras con tan baja matriculación suelen ser carreras de perfil técnico y suelen ser las de mayor interés para los sectores productivos. Más al respecto en las siguientes fichas. Otra forma de analizar esta saturación es viendo los egresados de las instituciones de educación superior por área de conocimiento para el mismo año. Vemos ahora, si se fijan, ahorita en educación teníamos cerca de un 12% de matriculados. No obstante, en cuanto a egresados, representa el 42.5%. Esto nos indica varias cosas. Posiblemente una es que hay muchos estudiantes que entran en otras carreras, no logran graduarse en esas carreras o no les va muy bien y se cambian a educación.
Pero también, y lo que es más probable, es que hay muchos profesionales de carreras saturadas que luego se dedican a la enseñanza porque no logran insertarse en el mercado laboral en su área. Entonces toman diplomados de actualización docente o diplomados de pedagogía o se especializan en algún área de su carrera para poder enseñar. Olvidarnos de educación por un momento, el segundo renglón con mayor egresados por área de conocimiento es administración, economía, negocios y ciencias sociales, tal cual habíamos visto en los gráficos anteriores. Luego ingeniería, arquitectura, humanidades, ciencia de la salud. Con salud, que era el segundo, vemos que también hay muchas personas que aparentemente migran de carrera, al ser una carrera larga, costosa y bastante difícil según el entendimiento popular. Es importante notar que estamos comparando el mismo año. Lo ideal hubiese sido comparar matriculación 4 años antes de egreso, 4 o 5 años antes. Pero igual esta data nos permite identificar que existe una saturación de todas formas. Si se fijan acá abajo, ciencias básicas tiene .19, ciencias aplicadas .11, que también son áreas de interés para el desarrollo nacional, según vamos a ver luego en la parte del pacto educativo. Viendo los egresados por carreras, una de la más importante es biología y química. Ahora bien, es importante notar que esto no es necesariamente carreras, no son licenciados en biología y en química. Esto obedece más bien a lo que les comentaba hace un momento, que hay muchas personas que toman diplomados para enseñar estas materias. Y ese porcentaje tan alto probablemente se deba a esto. Administración, que ya sí responde más a licenciatura, tiene un 9%, contabilidad un 7%, derecho un 6%, psicología y mercadeo cercanas a 5%, medicina 4%, turismo un poco por debajo, igual que educación básica. Esta sí es licenciatura y tiene un 3.53%. Concluyendo con el primer factor que les mencioné algunas fichas atrás, la saturación de profesionales. Como ya les dije, cerca de 85 carreras que no se graficaron en los gráficos que les mostré, acaparan menos de 1% de las matrículas para el 2011. Y estas carreras representan opciones técnicas que podrían ser de interés para el desarrollo de los sectores productivos. La concentración, que como ya vimos, está principalmente en las áreas de administración, economía, negocios, ciencias sociales. Y en cuanto a carreras, en contabilidad, medicina, psicología y derecho. Y luego administración y mercadeo. Entonces, si pensamos un poquito en cómo estos profesionales se insertan en el mercado laboral y cuál es su aporte a la economía o su aporte potencial, podemos estudiar estos datos. Esta es la distribución nacional del PIB y el empleo por grandes sectores económicos para 2 años, 2005 y 2011, según reportados por el diagnóstico del mercado laboral de la OMLAD. Si se fijan, el sector que más aporta tanto al PIB como al empleo para ambos años es el sector servicios. Siempre acapara más del 53% en todos los renglones. No obstante, es importante notar que su aporte al empleo es casi siempre un poco mayor a su aporte al PIB. Es decir, que es una rama, un sector que no agrega mucho valor. Igual aquí para 2005 tenemos lo mismo. No obstante, si miramos el sector de industria, el mismo aporta casi el doble al PIB que lo que aporta al empleo. Es decir, que es un sector que sí agrega valor a la economía. También se estima que el crecimiento de la producción industrial para el 2013 es de 2.5% y se estima que va a seguir creciendo. Entonces, si como vimos en la data de las carreras, no se están graduando profesionales para trabajar en estas áreas, ¿de dónde se están, quiénes están ocupando estos puestos? Muchas veces sucede que hay compañías, empresas multinacionales que al instalarse en el país traen consigo su empleomanía, incluyendo toda la línea de gerencia, toda la línea técnica, y de esos 130.000 empleos que les mencioné al inicio que se habían generado, muchos han sido ocupados por extranjeros, porque en el país no existe mano de obra calificada para ocupar esos empleos y para seguir impulsando el desarrollo industrial. Pues bien,
Pasemos ahora al segundo factor que les había mencionado hace unas fichas atrás, que tiene que ver con el desajuste entre las necesidades de personal de los sectores productivos y el perfil de formación de la población económicamente activa. Aquí me voy a apoyar en el estudio de Ángel nuevamente. Y tenemos que el principal factor es la baja calidad de los profesionales formados. La primera es la falta de actualización curricular a nivel superior. La segunda es preparación académica baja. Debilidad en competencias de liderazgo y gerencia. También existe una desvinculación entre la teoría y la práctica. Hay conocimientos generales sin dominio de aspectos micro. Y hay competencias precarias de comunicación verbal y escrita. También hay competencias pobres en lectoescritura, matemáticas y otras áreas básicas, arrastradas desde los niveles básico y medio, pero también por los docentes. Esta data que le estoy presentando acá fue producto de un levantamiento con empresarios, grupos empresariales, industriales, por medio de entrevistas, y estas fueron las que más se repitieron según su parecer y su necesidad de personal. Entonces, por último, la desvinculación entre oferta educativa y demanda de personal de los sectores productivos. Se destaca que en estudios tanto de la MESIC 2012 y el que está por publicarse, que les mencioné ahorita, que hay una necesidad de un mecanismo de coordinación y comunicación entre la MESIC, las instituciones de educación superior, otras autoridades educativas, con los sectores productivos y sociales. Es decir, debe haber una articulación de qué necesitan los sectores productivos y cómo a eso se le va a dar respuesta a través de la oferta educativa. También hay una necesidad de estudios empíricos para determinar los requerimientos de recursos humanos, es decir, salir al campo y ver cuáles son las áreas donde más posibilidad de empleo existe. Pues bien, para dar respuesta a toda esta problemática, les voy a hablar un poco del Pacto Educativo, el Pacto Nacional por la Reforma Educativa, acerca de procesos, resultados y propuestas. Primeramente, cabe mencionar el papel del Consejo Económico y Social de la República Dominicana como espacio de concertación para el Pacto Educativo. Por medio del Decreto Presidencial 228-13, se convocó al CES como espacio de discusión, concertación y concreción para el Pacto Educativo, contando con la naturaleza tripartita del Consejo Económico y Social, la participación de diferentes actores del sistema educativo, instituciones del gobierno central ligadas a educación, los partidos políticos y otros actores, organizaciones y fuerzas de la sociedad dominicana, con la presencia de expertos e invitados especiales. Aquí una pequeña foto del decreto, la parte inicial donde están los considerando y donde se menciona la ley número 112, de la cual les voy a hablar en un momento. Entonces, en el pacto educativo se llegaron a varios acuerdos agrupados en diferentes acápites o temas. En lo concerniente a nuestro tema de hoy, les voy a hablar mucho del acápite 4 y del acápite 9. El acápite 4, que enmarca todo lo que tiene que ver con la pertinencia de la educación como contribución al desarrollo del país, se plantea lo siguiente: desarrollar competencias en los estudiantes que les permitan insertarse exitosamente en una sociedad dinámica y global, en la cual la ciencia, la tecnología, la investigación y las capacidades para el procesamiento e interpretación crítica de la información constituyen las bases estratégicas del poder, la producción de riqueza, el progreso y el logro del desarrollo personal y colectivo. En otras palabras, es una promesa precisamente de movilidad social a través de la formación y la preparación académica, que es más o menos lo que vimos que no necesariamente se está dando, según reporta el Banco Mundial. Dentro de este mismo acápite se plantea la necesidad de implementar mecanismos que garanticen una oferta académica actualizada, que promuevan el interés en carreras de importancia y relevancia para el desarrollo nacional. Entiéndase, el 85% de carreras que ahorita les mencioné que tienen menos de 1% de matriculación.
Estas carreras, se entiende, pueden abrir oportunidades para el desarrollo de los intereses y capacidades individuales y la superación personal en todas sus dimensiones, aportando a su vez al desarrollo del país. Otro punto que se plantea en este acápite es la realización periódica de estudios prospectivos sectoriales y regionales que sirvan como base empírica para determinar necesidades y requerimientos de recursos humanos por el mercado laboral. También se establece la aplicación de pruebas de aptitud y consejería al finalizar el primer ciclo de educación secundaria. De esta manera, los jóvenes pueden ir identificando sus intereses y posibilidades de ingreso a distintas modalidades de estudios y también la correspondencia de estos intereses de los jóvenes con las necesidades de competencias y capacidades humanas identificadas en los estudios prospectivos. Se plantea además rediseñar y adecuar el currículo y la oferta académica de las instituciones de educación superior, haciendo un énfasis especial en las áreas de ciencias, tecnologías y humanidades, en los diferentes niveles, tanto técnico superior, grado y posgrado, sustentada por igual en los estudios prospectivos. Ahora bien, ya como consideraciones finales, ya llegando a la parte última de la presentación, se pueden estar planteando algunas preguntas. ¿Por qué no se han implementado estas medidas anteriormente? En efecto, se han implementado, se han tratado de implementar varias veces. Ha habido procesos de reforma curricular, también existe lo que se llama el Plan Decenal de Educación para tratar de superar los periodos de gobierno con una visión un poco más a largo plazo y otras iniciativas. En caso de que se hayan implementado, como les acabo de decir, ¿por qué no se habían logrado los resultados esperados? Bueno, en parte, el sistema educativo dominicano tiene un nivel de complejidad y en el mismo interactúan muchos actores. Y para terminar de responder a esta, voy a hacer la tercera pregunta. ¿Por qué habrá de dar el resultado ahora? Bueno, ahora con el pacto educativo se convocan a las fuerzas vivas de la nación, a todos los sectores de la sociedad dominicana, para tratar de superar los nudos y los problemas que se han venido observando con las iniciativas anteriores. Se busca el compromiso de los diferentes sectores y se busca de manera unida tratar de arribar a las soluciones esperadas. Bueno, para poder responder a estas preguntas, tenemos que ver un poco el contexto en el cual surge el pacto educativo. Primeramente tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esa es la Ley 112 que citaba el decreto 228-13 que les mostré ahorita. Esta Estrategia Nacional de Desarrollo fue aprobada en 2012, luego de un amplio proceso de consulta y concertación con la población. Primera vez que en el país se hace un ejercicio de tal magnitud. En la misma se plasma la visión de país que el pueblo y las fuerzas económicas y las fuerzas sociales quieren. Y la educación juega un papel sumamente importante. Segundo, mandato legal del 4% por la educación. Existe actualmente un compromiso político, una voluntad política, luego de 15 años de demanda social, para hacer cumplir el artículo 197 de la Ley General de Educación, 6697, que destina el 16% del gasto público total o el 4% del PIB, cualquiera que fuese mayor, al gasto público en educación. El gobierno actual, tanto en su plan de gobierno como en sus metas estratégicas, plantea la necesidad de hacer cumplir este 4%, como es popularmente conocido. Entonces, atendiendo a estos dos factores, surge el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, que es en sí un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y donde se convocó al CES y a todos los que ya les había mencionado ahorita, fuerzas políticas, autoridades, sector social, sector sindical, sector laboral, para identificar planes y acciones necesarias para superar nudos y problemas en el sector educativo. Para entender un poco la magnitud del pacto, el mismo se organizó por fases, por diferentes etapas. No les voy a hablar de todas, sino las que son más pertinentes para aclarar los puntos que tenemos hoy en la agenda. Primeramente, el proceso de consulta del pacto educativo arrojó 35.677 opiniones y propuestas.
con más de 9.000 participaciones. Es decir, cada persona hizo más de una propuesta. Y este proceso de consulta contó con una consulta territorial donde participaron docentes, estudiantes, padres, madres, amigos de la escuela y público en general en las 10 regiones de planificación. También hubo una consulta mediante encartes distribuidos en la prensa, que se podían depositar en urnas ubicadas en sitios de alto tránsito. También hubo una consulta a organizaciones especializadas y expertos, quienes remitieron un formulario estructurado ampliado, pero también tenían la posibilidad de suministrar informes y reportes in extenso. Hay muchas organizaciones que han estado trabajando el tema de educación desde hace muchos años, han hecho diagnósticos, propuestas, planes, y en este caso tuvieron la oportunidad de entregar todos estos planes para que los mismos sean considerados dentro de la sombrilla del pacto y sean evaluados y todo lo demás. También hubo una consulta web más detallada y dirigida también a la población en general, donde cada quien podía identificar su área de interés, su nivel educativo de interés y su participación en el sistema educativo como docente, como educando, como padre, madre, como sector empresarial o cualquiera. También hubo una consulta infantil mediante grupos focales con estudiantes de nivel básico, respetando metodologías adecuadas. Se trabajó mucho con dibujos, historias y todo lo demás. Luego del proceso de consulta, vino entonces el proceso de discusión de las propuestas y luego el proceso de concreción. Aquí los voy a juntar para ahorrarnos un poco de tiempo. En este proceso de discusión de propuestas y concreción, se recogió toda la data generada en las consultas y se hicieron análisis de datos, se generaron informes, se generaron insumos, los cuales se pasaron a mesas de trabajo, respetando siempre las propuestas originales y agrupando los temas que iban saliendo de manera orgánica. Se hicieron agrupaciones y resultaron 10 temas principales. Aquí tenemos una foto del Comité Técnico de Apoyo, que era como el órgano ejecutor y el órgano de veeduría, que fue el que diseñó la metodología y el que revisó todos los resultados del análisis de datos, integrados por, de izquierda a derecha, el señor Juan Ariel Jiménez, del Ministerio de la Presidencia, el señor Roque Félix, del CES, del sector social, el señor Víctor Sánchez, del Ministerio de Educación, la señora María Teresa Cabrera, del sector sindical, también de la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, el señor Darwin Caraballos, de Educa, una ONG financiada por el sector empresarial, la señora Magdalena Lizardo, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y la doctora Iraima Capriles, de la Dirección Ejecutiva del CES. Los informes que generó el Comité Técnico de Apoyo pasaron a las 10 mesas de trabajo. Las mismas contaban con representación de al menos 35 organizaciones o expertos. Cada organización participó de manera simultánea en las diferentes mesas, pues las mesas trabajaron de manera paralela. Y cada una tuvo al menos 5 sesiones de 4 a 5 horas. En las mesas, las diferentes instituciones llevaban sus posiciones, sus intereses, los posibles compromisos que podían asumir, y llegaron a acuerdos, compromisos, para redactarse en un documento borrador del pacto educativo. Luego del trabajo en las mesas de trabajo, pasamos a las reuniones preplenarias. Estas reuniones fueron para la discusión del borrador del documento final y contaron con la participación de los titulares de las organizaciones, quienes estaban en capacidad de asumir compromisos y acciones propuestas por los representantes de la mesa de trabajo. Se realizaron 12 reuniones preplenarias con un promedio de 85 organizaciones por reunión y una plenaria final para ratificación del documento una vez que fue revisado y editado de acuerdo a las sugerencias levantadas en las preplenarias. Esta plenaria final contó con más de 130 organizaciones. Todo el trabajo realizado, tanto en la fase de discusión y concreción, y toda la participación observada en la parte de consulta, nos habla de un compromiso político y social que antes no se había visto en este tipo de temas.
Si sumamos el total de horas de trabajo voluntario empleadas por cada participante en el proceso de discusión y concreción, la cifra supera las 6.000 horas. También hubo un compromiso de cada institución y organización con el cumplimiento de los objetivos acordados en la metodología y también con el cumplimiento de todos los acuerdos y compromisos asumidos. Esto se plasmó de manera tangible en el acápite 9, el que volvamos a ver en un momento. También ya desde mi punto de vista personal, el nivel de profundidad de las discusiones, el apego a la búsqueda de consenso y de soluciones por parte de actores con intereses bastante diferentes, a veces contradictorios, a veces armónicos. Pero este apego a la búsqueda de consenso y soluciones supera cualquier expectativa que yo mismo me pudiese haber formulado acerca de procesos similares. El acápite 9, que también salió del proceso de discusión y concreción del pacto, plantea el seguimiento, la coordinación, monitoreo y el cumplimiento del Pacto Nacional para la Reforma Educativa. Y en el mismo se plantea, igual como se planteó al inicio del pacto, el concurso de todos los sectores de la vida nacional, a fin de asegurar de que los recursos estén siendo utilizados de la forma más eficaz posible, en un marco de transparencia y rendición de cuentas del logro de los objetivos. Aquí tenemos una foto de izquierda a derecha, nuevamente con representantes de los diferentes sectores y fuerzas políticas del país. De izquierda a derecha tenemos al señor Rafael Abreu, por el sector sindical, también el consejero del CES, el señor Rafael Paz, por parte del sector empresarial, también consejero del CES, miembro de la comisión ejecutiva. Luego a la doctora Iraima Capriles, dirección ejecutiva del CES, a monseñor Agripino Núñez, presidente del CES, el licenciado Danilo Medina, presidente de la República Dominicana, el señor Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, la señora Ligia Amada Melo, ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el señor Temístocles Montaz, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y el señor Pablo Mella por parte del sector social. Esta es la entrega ya del documento final del pacto, que fue realizada en el Palacio Nacional, antes de la firma, que fue el 1 de abril del 2014. Entonces, ¿qué plantea este acápite 9 del pacto? De seguimiento, coordinación, monitoreo y cumplimiento. Primeramente, se plantea una estrategia de seguimiento y participación social. La finalidad de la misma es velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos en el pacto y el logro de los objetivos. La misma incorpora un mecanismo de monitoreo y evaluación, un mecanismo de veeduría social y un mecanismo de coordinación conjunta. Les voy a hablar un poquito más en detalle en la ficha a continuación. También se plantea un informe semestral de monitoreo y evaluación de procesos y un informe anual de veeduría para determinar el grado de avance en el logro de los objetivos, verificar progreso y ver si hay que hacer algún ajuste, algún redireccionamiento de las políticas, analizando su impacto. Pues bien, aquí tenemos la estrategia de seguimiento y participación social con los órganos que le mencioné hace un momento. El Comité de Monitoreo y Evaluación cuenta con todas las organizaciones firmantes con responsabilidad en ejecución. Estas incluyen las instituciones rectoras de los subsectores educativos, es decir, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación, el Infotep, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el ISFODOSU, y también las organizaciones cofirmantes como la Asociación Dominicana de Profesores, la ADRU, la Asociación de Colegios, las asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela, AMPROTED, EDUCA, entre otras. El Comité de Veeduría incluye todas las organizaciones firmantes, pero que no tienen responsabilidad en ejecución. Es decir, organizaciones que se comprometen y que están apoyando el pacto, pero que no les corresponde ejecutar nada. También se incluyen acá en la veeduría los miembros de radiodifusoras, asociación de diarios, prensa en general,
Y también está el equipo de coordinación conjunta, que incluye al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y al Consejo Económico y Social. De aquí se desprende un nuevo comité técnico de apoyo, que es el encargado de nuevamente diseñar metodologías, diseñar indicadores de cumplimiento, hacer evaluaciones, recibir los mandatos del equipo de coordinación. Y también al Comité Técnico de Apoyo le toca la parte de informar a la ciudadanía y a la opinión pública de los avances del pacto. El organismo supremo de todo esto es la plenaria del pacto educativo, o sea, todas las organizaciones convocadas por el decreto a formar parte y todas las que se suscribieron al pacto, la cual recibe todos los informes generados en los comités y equipos anteriores. Pues bien, con esto ya finaliza la presentación. Para más información pueden contactar al Consejo Económico y Social de la República Dominicana en nuestra página ces.org.do o al teléfono y correo en pantalla. Como toda buena película, también tenemos algunos créditos, referencias bibliográficas. No voy a detenerme mucho en esto por cuestiones de tiempo, pero ahí las dejo para que las puedan visualizar.